Hola, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de la administración de portafolios. Quiero hacerles una pequeña introducción, ya que es la primera vez que hablamos del tema, sobre las diferencias de los dos tipos de portfolios que hay en el mercado: los benchmarking, que los deben haber escuchado, y los hedge funds. Lo que podemos decir de este primer grupo, de los de benchmarking, son el objetivo principal consiste en batir la performance de un índice de referencia, es decir, que tratan de ganarle al S&P, al Merval, al Dow Jones. La mayoría de los fondos comunes de inversiones tradicionales son los que trabajan con este tipo de categoría. En cuanto a los hedge funds, son menos conocidos, por lo menos para el inversionista argentino, y consiste en otorgar retornos positivos por encima de la tasa libre de riesgo, aplicando estrategias un poco más sofisticadas, vamos a decir. También se lo conoce como retorno absoluto o total return, por eso que los menciono. En cuestión a las principales diferencias entre estos dos tipos de fondos, podemos decir a los activos que siempre van a estar invertidos en un tipo de activo específico, determinado en los benchmarking. Sin embargo, los de retorno absoluto no siempre están en el 100% invertidos, y aparte de eso pueden aplicar a un montón de tipos de activos. No necesariamente el 100% va a estar en uno mismo. En cuestión de mercados, el fondo de benchmarking siempre va a tener uno específico, como decíamos, es el índice al que trata de ganarle. Y los fondos de retorno absoluto, los hedge funds, no siempre tienen un benchmark definido, siempre tratan de generar un retorno por donde se pueda y suelen ser muy atractivos en cuestión de fondos en dólares. Corrección a la dirección del mercado, bueno, esto es lógico, ¿no? Que los benchmarking siempre estén long, eso significa que siempre estén comprados, que en el hedge funds no es habitual, ya que como quieren obtener rendimiento de la manera que se pueda, a veces tienen que tomar acciones de compra o de venta, lo que llamamos long y short, o estar en una posición neutral. En cuestión a la liquidez, ¿cuándo puedo yo disponer de los fondos? En caso de los benchmarking, hay rescates cada 72 horas, lo que me permite decir que si en algún momento me quiero salir, pueda acceder a la liquidez o a la inversión que hice de manera rápida. Cambio, los retornos absolutos, los hedge funds en ese sentido son un poco más cerrados, ya que la posibilidad de rescate es solamente una vez por mes. En cuestión al efectivo, es decir, a la liquidez que hay en la cartera, en general en los benchmarking no supera el 10%. En cambio, en los hedge funds pueden hasta tener el 100% de la cartera en activos libres de riesgo. Esto principalmente es porque están esperando una oportunidad y la libertad del contrato de hedge funds lo permite. Con respecto al apalancamiento, bueno, tenemos en los fondos de benchmarking tienen una limitada capacidad para tomar apalancamiento. En general son los derivados, es decir, los instrumentos financieros solamente los usan para hedging. En cambio, para los hedge funds suelen utilizar los derivados de una forma un poco más sofisticada, un poco más activa, contratando futuros, opciones, swaps, que les permita, aparte de tener el instrumento como cobertura, también lo utilicen como estrategia de ganancia, de rentabilidad. Por eso es que hablamos que los utilizan de una manera un poco más compleja. Y la regulación, por lo menos en Argentina, los benchmarking están regulados, por supuesto, los fondos comunes están regulados, se determina todo lo referente a activos, apalancamiento, atomización, liquidez, etc. Cambio, para los de retornos absolutos
por lo menos en Argentina todavía no hay una regulación específica y determinada y bueno, lo que habilita un cierto margen de riesgo a lo que pueda llegar a suceder con ellos. Hay dos medidas y muy importantes que hay que tener en cuenta al momento de contratar un benchmarking fund. Primero es el tracking error, que es un coeficiente. Ahí tienen la fórmula, ahora lo vamos a hablar. Pero es un coeficiente de correlación entre el portafolio y el benchmark. Puede darnos una idea de el tracking error, es decir, el error que está asumiendo el management. Esta medida intenta captar cuál es el riesgo que está tomando el management en relación al índice que intenta superar. Un tracking error alto significa que la cartera está teniendo desvíos importantes respecto al índice. Como ven, el RPI es el retorno del portafolio en el momento determinado y el RBI es el retorno del benchmark en ese mismo momento. Entonces, bueno, la sumatoria nos da la diferencia, que es el error que puede llegar a haber. Con respecto a la información, en el information rate, ese es un ratio de medida de performance, que lo que está tratando de determinar es, en el numerador vamos a tener el retorno en exceso del benchmark que ha generado un fondo durante un periodo determinado, y el denominador figura el tracking error, que es el T, del fondo durante el mismo periodo. Por lo tanto, es una medida que indica cuánto retorno en exceso del benchmark se genera por cada unidad de riesgo activo asumida. Son cálculos muy sencillos de hacer, parecen raros, pero les puedo asegurar que cualquiera con una calculadora los puede armar y saber que también están gerenciando su dinero, están llevando adelante sus inversiones, el portfolio management. Y bueno, esto para recordarles, por si alguno tenía una duda, que era un índice bursátil. Es por ejemplo, el Dow Jones, el S&P. En estos dos casos son índices que replican o que están formados por las acciones de las compañías más importantes de Estados Unidos. En el caso del Dow Jones, sobre las compañías industriales. En el caso del S&P, las 500 compañías más importantes. En grandes rasgos, las dos están participando las empresas más importantes que tienen el valor de la acción más alto. La diferencia es que, bueno, el Dow Jones lo determina Wall Street y el S&P lo determina el comité del Standard & Poor's. En cuestión de índices bursátiles a nivel nacional, si tienen alguna vez algún benchmarking fund que sea nacional, posiblemente replique y le intente ganar al Merval, que bueno, lo conocen, que es el índice nacional, que es actualizado, esto es muy importante, de manera trimestral, las cantidades de las acciones que cada compañía tiene dentro del índice, lo que nos identifica cuánta importancia tiene una compañía dentro del réplico del índice. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Hasta luego.